a propósito de lo que sucedió ayer. Donald Trump juró como presidente, 47º presidente de Estados Unidos. Ya había adelantado que iba a firmar una cantidad bien impresionante de estos decretos, ¿no? Que son automáticos. Con varias cosas se ha dicho que se ha anulado buena parte, ¿no?, de lo que había modificado o tenía su antecesor Joe Biden. Tú leías en la mañana, Álvaro, lo que está en portada todavía en biobiochile.cl, qué pasa con el Acuerdo de París, qué pasa con varias cosas que anunció también Donald Trump. ¿Qué pasa en Chile, por ejemplo? ¿Qué implicancias tendrá con el tema de los impuestos, en fin, de varias cosas? Se lo vamos a preguntar al director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge Satt está en línea con nosotros. ¿Cómo está, director? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Loreto y Álvaro. Tiempo que no estaba con ustedes. ¿Cierto? Hace un rato. Han pasado varias cosas, además, entre medio. Sí, Jorge, preguntarte, bueno, lo hemos dado cuenta, no sé si ha llamado la atención tanto, porque entre la campaña y los días previos también más o menos se sabía, pero de todas las cosas que se anunciaron o que se firmaron ayer derechamente, va a haber mucha implicancia en nuestra región y en nuestro país en particular. ¿Qué podría pasar? Primero, ayer quedó demostrado que el Trump 2.0 es un Trump recargado, reforzado, que ya tiene la experiencia de un gobierno que viene con un grupo más leal e incondicional, donde tiene control del Partido Republicano y donde además tuvo una mayoría en el voto popular, en los electores, en el Congreso. Y eso él lo sientes. Este es un Trump con más experiencia y mucho más decidido a llevar adelante mucho su anuncio. Las órdenes ejecutivas de ayer, Loreto, yo diría que se agrupan en 4 grandes temas. Uno es todo lo relacionado a lo migratorio, que es uno de los caballos de batalla junto a la reactivación económica de Trump. Un segundo grupo que es revertir muchas de las órdenes ejecutivas de Biden, como son aquellas relacionadas a temas de género. Un tercer tema muy polémico, el indulto a más de 1.500 personas que participaron en el llamado asalto al Capitolio, el 2001, y finalmente lo que yo llamo la doctrina del retiro, que es que Trump se retira de algunos foros o organizaciones internacionales, el caso del Acuerdo de París, y recientemente también anunció de Organización Mundial de Salud. De la OMS. Exactamente. Sí, ayer fue especialmente llamativo. En una parte de su discurso unió 2 extremos. Por una parte dijo, las guerras o los países grandes son aquellos que pueden evitar, incluso llegar a evitar guerras. Esas son las grandes victorias. Y acto seguido le pega un cachamal al vecino, digamos, y dice que le va a cambiar el nombre al Golfo de México. Y uno dice, por una parte se celebra un cierto pacifismo, ¿no? Pero por otro lado dice, mire, sabe que aquí hay un problema con el Canal de Panamá y también el Golfo de México le tiene que hacer honor al más grande, que somos nosotros, y le vamos a poner el Golfo de América. ¿Cómo se entenderá la relación con los vecinos, Jorge? Esto es muy interesante, Álvaro, porque la principal característica de Trump es que es impredecible. Entonces, uno nunca tiene total seguridad de cuánto es amenazas, declaraciones bluff y cuánto son acciones concretas. En la relación con América Latina y los países vecinos, yo diría que México y Canadá tienen una posición de alta vulnerabilidad. México por el tema migratorio, por el tema del narcotráfico y también por algunas empresas chinas que se han ido instalando en ese país. Canadá también por su relación de país vecino. Y ambos, Álvaro, el 2026 negocian la renovación del TECMEC, que es el acuerdo de libre comercio entre los 3 países. Ahí va a haber una presión importante. Luego tenemos el resto de América Latina, que yo lo he sostenido en distintas conversaciones, no es prioridad en la política exterior de Estados Unidos, no lo ha sido ni con Trump ni tampoco con los demócratas. Y el tema del Canal de Panamá, que para mí es de los temas más preocupantes de los anuncios de ayer, hay que verlo como una señal, y aquí voy a Chile, de cómo Trump se aproxima al tema de la mayor influencia de China en nuestra región. Porque lo del Canal de Panamá, lo que hay de fondo es cómo China ha venido creciendo su presencia, especialmente en materia de control de puertos en el Canal de Panamá, y por lo tanto, si tú lo haces extensivo, ¿cómo va a ser esta administración frente a la mayor influencia y presencia de China en nuestra región?
Claro, va a ser por esa vía, ¿no? Porque lo han dicho muchos analistas, tú también, ¿no? Que Latinoamérica no es prioridad en ningún caso, ahora menos, ¿no? Pero de alguna manera también, como somos, claro, y como somos más chicos, en fin, también nos va a repercutir de alguna manera, o sea, toda esta política de proteccionismo que ya anunció Donald Trump, tú lo dices también, el tema de los chinos acá, veíamos el puerto en Perú también, ¿nos va a llegar como de rebote algún tipo de efecto? Mira, podríamos dibujar escenarios porque no lo sabemos y Chile no está dentro del foco de Estados Unidos. Pero si nosotros vemos el patrón del Canal de Panamá, podríamos decir lo siguiente. Trump ocupa los aranceles como una forma de presión política. Chile tiene un tratado de libre comercio y un tratado de doble tributación con Estados Unidos, pero hay un conjunto de leyes de Estados Unidos que datan de hace muchas décadas, como la ley de emergencia económica, que permite tomar medidas aun cuando tú tienes un acuerdo de libre comercio. Después veremos cómo se implementa. Entonces, se podría decir lo siguiente. China está teniendo una presencia importante en Chile a nivel de inversión. Sí. En sectores estratégicos, en recursos naturales, en energía, etc. Entonces, tú podrías decir que Estados Unidos podría eventualmente presionar a Chile frente a esta mayor presencia de China, por ejemplo, retirando algunos subsidios o algunos incentivos, como una ley que tenía Biden, o presionando eventualmente con aranceles. Estamos haciendo ficción. Sí. Y tenemos otro gran tema que ustedes muy bien lo saben, Loreto y Álvaro, que es la visa waiver. Bueno. Y la waiver está en una luz amarilla en Chile por otros motivos. Entonces hay una posición de vulnerabilidad, aunque Chile no es el principal foco. Yo miraría, por lo tanto, y termino con esta idea, con mucha atención de cómo se van a desarrollar los hechos en la situación del Canal de Panamá, porque el trasfondo de eso es el ascenso de China en la región. Ahora, Jorge, estamos en la fase de los decretos administrativos, decretos ejecutivos, órdenes ejecutivas, pero eventualmente el Congreso va a tener algún rol, como lo ha tenido siempre, pero en esta oportunidad, como tú destacabas al comienzo, tiene un Congreso favorable, tiene mayoría en el Congreso también, lo cual no solamente le da confianza, ¿no?, en un sentido estrictamente anímico, sino también una confianza de que aquello que se propone puede ver la luz a través de un Congreso que le es favorable, ¿no? Estamos acostumbrados, siempre que hablamos de las democracias y de las virtudes de las democracias, que los contrapesos funcionan. ¿Cómo se ve esa virtud de la democracia en este periodo de Trump? De hecho, tú, Álvaro, fuiste miembro del Congreso, así que sí sabes cómo es esa relación entre Poder Ejecutivo y Congreso, al menos acá en Chile. Primero, Trump, como ya viene con la experiencia de un primer gobierno, va a actuar rápidamente, no va a tener el llamado costo de aprendizaje que tuvo en su primer gobierno, que incluso nosotros recordamos la cantidad de nombramientos pendientes a nivel de gobierno federal, de embajadores. Segundo, Trump tiene el trauma de que tuvo el COVID en su último año de gobierno y que eso condicionó en gran medida su reelección, porque la economía venía hacia arriba de Estados Unidos. Entonces, tiene mayoría, tiene experiencia y sabe que tiene que actuar rápido, especialmente para dar señales claras a su electorado. Pero Estados Unidos tiene una solidez institucional que actúan estos frenos y contrapesos, especialmente, Álvaro, en política interna. En política exterior, los presidentes de Estados Unidos tienen más libertad. Y a la vez hay elecciones de medio tiempo en 2 años más, donde se renueva toda la Cámara de Representantes. La mayoría que tiene Trump en la Cámara de Representantes es marginal. Puede 2, 3, 4 representantes díscolos y eso podría condicionar su mayoría. Entonces, si bien tiene este apoyo, tiene estos contrapesos, especialmente un Congreso que no siempre da cheque en blanco a las acciones del presidente. Claro, la importancia de las elecciones de medio tiempo que hemos comentado acá a propósito de las iniciativas de cambios al sistema político en el caso de nuestro país. Jorge, otro de los puntos que tú mencionabas, ¿no?, de estos puntos importantes, el tema de la migración. Donald Trump ha dicho, ¿no?, y habla de millones de personas que va a sacar de Estados Unidos. ¿Qué podría implicar eso para la región también? Son 11 millones aproximadamente los inmigrantes ilegales o irregulares. Nosotros tenemos, Loreto, un índice de riesgo político que cumplió 5 años de América Latina y el tema migratorio y deportaciones masivas subió al 3er lugar. O sea, aparece como un riesgo dentro de los top, solo superado por el crimen organizado y la corrupción. Acá hay 2 temas a mirar. Primero, como América Latina y como Chile. Primero, la presión migratoria por un nuevo gobierno de Maduro, donde se estima que va a haber una nueva ola de venezolanos que se sumaría a los 6,5 millones que ya están en la región. Y respecto de Trump, las deportaciones masivas, donde de esos 11 millones, la mitad aproximadamente son mexicanos, generará una presión migratoria en México y en Centroamérica en general.
Eso tiene impacto en la economía americana. Muchos de estos inmigrantes forman parte de la fuerza de trabajo en estados como California, Florida, Texas. Y por otro lado está todo el tema de las remesas de muchas de estas economías, me refiero a Centroamérica y México, que reciben las remesas de estos trabajadores que están en Estados Unidos. Sin lugar a dudas, va a ser un tema complicado, no tan fácil de implementar. Seguramente vamos a ver redadas estos primeros días. Se dice que van a partir el día lunes en Chicago. Pero acá volvemos a lo político y la señal de Trump, que es muy similar a lo que trató de hacer con el muro. El muro nunca terminó de construirse, pero él da esta señal y comienza la construcción y el financiamiento americano, aun cuando eso no terminó de concretarse como él lo había anunciado. Muy bien, Jorge Sal, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Una vez más, muchas gracias por haber conversado con el Expreso Bio Bio. Que tengas una buena tarde. Gracias, Jorge. Un abrazo. Chao, chao.